Permítame antes de ir con el asunto de Ana Guevara, la CONADE, la Federación de Natación, permítame un contacto con el doctor Javier Tello. Él es médico cirujano, analista en materia de políticas de la salud. Javier, te agradezco mucho que nos tomes la llamada prácticamente a bote pronto, porque nos hacíamos algunas preguntas sobre el anuncio presidencial respecto a contar con un bodegón donde se alberguen todos los medicamentos del mundo para que no haya escasez, reconociendo, claro, el presidente de la República, entre líneas, que ha habido escasez de alimentos. ¿Cuál es tu opinión, tu comentario? Buenas tardes, buenas noches ya. Buenas noches, Pepe, qué gusto. Bueno, ¿qué te digo? Es un disparate, pero un disparate monumental, por donde lo quieras ver. Y además es una ocurrencia, no lo digo yo, lo dijo el presidente, se le ocurrió ayer por la tarde. Déjame te digo primero que el problema del desabasto no se resuelve con bodegas, como lo escribí en mi libro, La tragedia del desabasto. El desabasto es autoinfligido. El desabasto ocurrió porque se conjuntaron varios factores en los que se ocuparon en desmantelar este abasto de medicamentos. Ahora, el tener una serie de medicamentos y de insumos acumulados en este gran bodegón, como lo dices tú, no es lo que resuelve el problema, pero además es brutalmente simplista como propuesta. Primero que nada, hay que entender que el manejar medicamentos no es un trabajo de aficionado. Pepe, ya lo probamos al inicio de la pandemia, al inicio de la administración, durante toda la fase mayor de desabasto, se volvió a comprobar en la pandemia que el gobierno no tiene la capacidad, ni el entrenamiento, ni la visión, ni los recursos para manejar medicamentos. Esto requiere de software, requiere de gente entrenada que sepa de caducidades, de manejo de inventarios, etcétera. Uno. Dos, una vez que tienes todo acumulado en este enorme bodegón, sigue la parte de la distribución, que es la mitad del problema y la mitad de este problema que se creó en esta administración, porque de un plumazo, literalmente, quisieron quitar a los que eran expertos en ello. Pero entonces, dejemos esto a un lado porque es lo más básico, ¿no? Lo que cualquiera te va a decir. Yo personalmente creo, además, que es un camino completamente opuesto a la lógica moderna de un sistema de salud. Y me explico, Pepe. Un sistema de salud no debería poseer físicamente más medicamentos que los que están en un hospital para usarse en ese hospital. Punto. No es menester de un gobierno tener cajitas de aspirinas, ni de medicamentos para el colesterol, ni para la hipertensión. Esto no ocurre en ningún país. Lo que deberíamos estar pensando es cómo quitar este obeso, terriblemente grande sistema burocrático de dispensación en las farmacias, donde obligan a una paciente a que vaya a su clínica solamente para decirle que no hay un medicamento porque no puede ir y no tiene derecho a ir más que a esa farmacia. Pepe, que los medicamentos se los den en cualquier farmacia de la esquina, como ocurre en Dinamarca, por supuesto, en Francia, en España, en Inglaterra, en Costa Rica, en Colombia, en Canadá. En todos esos países, la gente va con una receta de la salud pública o del gobierno o de quien sea, les dan su medicamento en la farmacia de la esquina y de esa farmacia se lo cobra al gobierno. Y nos dejaríamos de estar pensando en estas obras faraónicas monumentales, pero a la vez nos ahorraríamos un gran dinero que hoy se gasta en una dispensación absurda que viene de hace 70 años. El modelo de salud ya caducó. Necesitamos enfrentar esta brutal realidad que tenemos con sistemas nuevos, disruptivos y con innovación, no con grandes acaparaciones de medicamentos en almacenes. Esto suena a la Guerra Fría, a los años 50. Es un verdadero absurdo. Ahora, se había tardado el gobierno a través del presidente de la República en reconocer justamente el desabasto de medicamentos, algo que se ha planteado por parte de la sociedad de mucho tiempo atrás. Hasta ahora, al decir voy a concentrar como nada en el mundo todos los medicamentos posibles, habidos y por haber, es reconocer que han faltado.
Bueno, pero por supuesto que sí. Ahora, lo planteé yo en el libro de la tragedia del desabasto que publiqué en el año 2022, ¿sí? En la historia, en la narrativa de lo que sucedió esto, el presidente lo había mencionado varias veces. En una ocasión dijo que estaba harto y que quería que le solucionaran ya el problema, porque no quería volver a escuchar de desabasto. Bueno, pues lo ha venido escuchando durante 5 años. Yo creo, Pepe, que además de este reconocimiento, lo que se queda a deber es la obligación que se tiene hacia los pacientes. Esto también es algo que molesta mucho. En México, el sistema no trabaja para los pacientes, sino que los pacientes trabajan para el sistema. Y esta propuesta del presidente lo que hace no es resolverle el problema a tu tía que le duele la rodilla y que necesita salir de la clínica, irse a su casa, hablar por teléfono a la farmacia y que un muchacho le lleve un medicamento y que se lo cobren al gobierno. No, no le resuelve a ella ese problema. Le resuelve al presidente su problema de desabasto, de imagen y de discurso. Pues te agradezco, Javier Tello, gracias por poner el dedo en esta llaga ante los hechos, la evidencia de los hechos. Hace falta, urge pues apoyarse en lo que ya existía. A lo que se opone el gobierno de la República al señalar que cuando prevalecía el sistema al que tú estás haciendo mención, en donde los profesionales del suministro de medicamentos y distribución, que es parte del problema, etcétera, y parte de la solución, han sido grupos amafiados de conservadores, empresarios, que eso no iba a operar en México, porque eso también tiene como parte el origen de lo que está sucediendo. Un problema que se generó autoinfligido completamente, número uno, por tratar de buscar recursos donde no los había. Ellos pensaron que iban a tomar 50,000 millones de pesos que iban a estar en los cajones de la Secretaría de Salud esperándolos y no encontraron nada. Y dos, lo que hicieron fue realmente dejar cojo el sistema sin una capacidad ni de adquisición ni de distribución. ¿Por qué? Por una mera fijación ideológica de lo que debe de ser el sistema de salud. Muchas gracias, Javier Tello. Gracias por permitirnos esta consulta. Cuando quieras, te mando un abrazo. Igualmente para ti. El doctor Javier Tello es analista, es médico cirujano, es analista en temas de políticas de salud. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.